Viales. Bien, tenemos en línea a Florencia Saintout para charlar un poquito de todo lo que tiene que ver con bueno, esta versión que estamos viviendo de la realidad con el coronavirus, cómo nos ha afectado, la cuestión de la educación, por supuesto que es fundamental. Ella es diputada de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Florencia, buenos días, ¿cómo estás? Lucas Mecho te saluda en este lunes feriado que no pudo estar Mauro. ¿Cómo estás? Buen día, Lucas. Un gusto escucharte. No, por favor, el gusto es mío. Bueno, quiero que hablemos un poquito de la educación, que hablemos un poquito de la universidad, en este caso particularmente, en este año 2020 tan raro, que tuvo a la virtualidad como forma de educación, y cómo ves, ya llegando hacia el fin del año, cómo crees que nos hemos adaptado en este 2020 a esa modalidad. Bueno, mira, justamente desde la universidad hemos tenido una adaptación, como en todos lados, traumática, Sí. pero muy potente, ¿no? Porque las universidades han sostenido la continuidad pedagógica. Esto fue un esfuerzo tremendo, pero lo han hecho, ¿no? Tal vez estaban incluso mejor preparadas que otros niveles del sistema educativo. Y a la vez las universidades estuvieron en la continuidad pedagógica, obviamente, con estrategias virtuales, ¿no? Nada de lo Sí. presencial hasta el momento, salvo en las carreras de salud, que recién ahora, y con protocolos muy específicos y en áreas muy específicas empiezan a moverse. Y luego las universidades han estado muy presentes en lo que ha tenido que ver con el frente sanitario, desde la elaboración de alcohol en gel, las muestras de PCR que se han tomado en muchísimas universidades, las universidades como pasó la Universidad de Quilmes, como centros de aislamiento, como hospitales de Sí. aislamiento, las universidades participando científicamente, ¿no? Es decir, incluso el campo científico argentino tiene su base absoluta en el sistema universitario. Así que todo eso ha estado muy movido en un año extravagante, ¿no? Para la Sí, sí. normalidad académica, entre comillas. Sí, claramente tomó una adaptación, digamos, por parte de todos, alumnos y docentes, ¿no? Todos en general. Me parece que ha sido un año distinto, bueno, yo estoy dando algo muy redundante, ¿no? Distinto a todos los demás, sabemos que claramente lo fue. Pero digo, me parece que es interesante ver cómo ya con el año terminando, llegando al fin del año, poder hacer así un análisis de pensar, bueno, qué podemos tomar de esta versión, qué podemos tomar de lo que funcionó, qué podemos corregir, y preguntarte cómo ves que se va a dar el ciclo del 2021. Mira, por un lado, con todas las dificultades en el sistema universitario hay una evaluación generalizada de que ha habido una respuesta enorme de los docentes, por ejemplo, incluso muchos docentes que no estaban preparados Sí. y que se pusieron la situación al hombro, ¿no? De los docentes, incluso de los trabajadores no docentes, de los estudiantes que pudieron seguir, ¿no? Incluso con algunos con grandes dificultades, porque el tema de la brecha digital también atraviesa a los estudiantes universitarios. Pero bueno, ahí hay una evaluación de que lejos de ser un año perdido, ha sido un año muy complejo y se ha aprendido muchísimo también. Si quisiéramos ser optimistas, podríamos decir, deja un sistema universitario preparado para encarar desafíos que no estaban en su horizonte. Y ahora, bueno, estamos pensando como todos con la expectativa de las vacunas, con la expectativa de Sí. una resolución sanitaria del asunto. Se acaban de aprobar protocolos entre el Ministerio de Educación Nacional y los consejos de rectores, tanto de universidades privadas como públicas, para pensar hacia el año que viene, obviamente autorizado por las autoridades sanitarias de regionales, ¿no? En el caso de las universidades nacionales que están en la provincia de Buenos Aires, autorizadas por la provincia de Buenos Aires. Se empezó en este momento, se empezó a trabajar ya, se han habilitado lo que tiene que ver con actividades presenciales para carreras de ciencias de la salud, sobre todo en los últimos años, ¿no? Lo que tiene que ver con las cursadas presenciales en materias prácticas. Se habilitaron mesas examinadoras de esas materias, se están habilitando la apertura de laboratorios experimentales en estas carreras ligadas a la salud, ¿no? Siempre estoy hablando. Bueno, por supuesto, bibliotecas, centros de Sí. copiado, pero hoy solamente en las carreras de salud. Y esperamos que, de acuerdo a la circulación del virus, las universidades empiecen a habilitar
las prácticas presenciales hacia el año que viene, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, lamentablemente seguimos dependiendo de cómo esté el virus, la circulación del virus, lo que decías vos, ¿no? Obviamente que la vacunación, como dijo el presidente Alberto Fernández ayer a la noche en una entrevista, hablando de enero y febrero, como 2 meses donde se espera vacunar entre 5 y 7 millones de personas por mes, donde van a estar obviamente las personas, los adultos mayores, el personal de salud, el personal de seguridad. Nombró también al equipo docente, ¿no? El personal docente. Eso va a ser fundamental, ¿no? De cara a ver qué se puede hacer el año que viene. Sí, bueno, eso se está hablando en este momento, incluso la participación que puedan tener también las universidades en el proceso de vacunación, eso todavía no está definido, pero, por ejemplo, yo te puedo decir en la Universidad Nacional de La Plata, yo vivo en La Plata, ha sido la Facultad de Ciencias Exactas, por ejemplo, ha participado con un grupo enorme de docentes y estudiantes en este tiempo en todo lo que ha tenido que ver con el detectar, ¿no? Como voluntarios. Y se ha tenido muchísimos voluntarios en todas las universidades, por ejemplo, en lo que ha sido el seguimiento de los casos estrechos. Hay muchas universidades que directamente son centros de seguimiento telefónicos de los contactos estrechos, no los casos estrechos, ¿no? Entonces, es posiblemente las universidades también participen de los procesos de vacunación, esto se está viendo, y sí, dependemos de eso, por suerte eso está. Ahora, lo que yo creo que es interesante ver en este lugar específico, ¿no? Las universidades, es como cada universidad, y respetando la autonomía universitaria y con sus reglas de juego, y tenemos universidades muy distintas, tenemos universidades más chiquitas, con anclajes más territoriales en sus distritos, y universidades enormes, ¿no? Pero cada universidad ya tiene elaborados sus protocolos. Y eso es importante porque, bueno, suponemos un inicio que va a ser obviamente con distancias, con edificios que estén preparados para que circule el aire, ¿no? O sea, bueno, todo eso con espacios donde se tomen temperaturas, donde se vea cómo actuar frente a si hay un caso, ¿no? Y se considere a todo un grupo, por ejemplo, contacto estrecho. Bueno, se está preparado para un proceso de transición, ¿no? O sea, mientras se va vacunando y mientras se va peleando contra el virus, cómo es que vamos ingresando a ocupar las aulas, docentes y estudiantes. Sí, seguro que bueno, es, a ver, una cuestión también de esperar a cómo vamos trazando el futuro de cara a, bueno, el proceso de vacunación, la logística de eso, saber cuánta gente va a estar vacunada, y empezar a planificar. Obviamente, está bien, es el futuro cercano, muy próximo, pero bueno, todavía hay que llegar a ese momento para tampoco adelantarse a algo que después tal vez no pueda hacer, ¿no? Porque creo que lo que nos ha marcado también este año es aprender a no adelantarnos tanto. Porque te acordás que en su momento se decía, no, bueno, algunos especialistas hablaban de que tal vez en agosto llegaba el pico y tal vez para fin de año estábamos en la normalidad, y después se fue corriendo, y creo que lo que nos ha marcado esto es eso, ¿no? De aprender también a ir un poco más de a poco, valga la redundancia, ir esperando y confiando en el proceso, porque si no, algo que justamente estaba discutiendo con algunos especialistas más temprano hoy, que noté por ahí este fin de semana cierto relajamiento por parte de la gente que no venía viendo antes, o no venía viendo tanta cantidad. Y lo preocupante de eso, porque yo lo que decía es tantos meses de esfuerzo que se vino haciendo desde que comenzó todo esto, cada uno de forma individual, con su responsabilidad, cuidando a los demás y cuidando a uno mismo, no desperdiciarlo ahora que falta tan poco para que se empiece a vacunar, ¿no? No, y Lucas, como vos decís, a mí, digo, es para la vida personal y la vida de las instituciones y la vida colectiva. Aprender a esperar sabiendo que mientras esperamos, o tener paciencia, un poco más de tranquilidad, mientras que esperamos, no es que estamos quietos o que la vida se detuvo. No, claro. Y en este caso, bueno, justo estamos hablando de las universidades, pero fíjate, yo podría estar horas diciéndote todo lo que se ha hecho, ¿no? Porque la verdad es que vos hoy le preguntás a cualquier docente que está en la universidad o a los estudiantes, y hay una sensación de que termina el año con mucho hecho, ¿no? Un año que obviamente ha sido un año triste, un año durísimo, pero que no es que nos quedamos quietos mientras esperamos volver a, digo, los estudiantes, por ejemplo, te lo digo, porque yo doy clase, ¿no? Entonces, lo que veo es que tienen una
quizá unas ansias, una necesidad de volver a estar con sus compañeros, de estar en el aula, de encontrarse. Bueno, hay que esperar un poquito más. Lo bueno es que no es eterno, que digo, en otras enfermedades, en otras situaciones a veces no se sabe si tienen solución. Esto se sabe, que hay unas vacunas. Todos los indicadores científicos del mundo dan cuenta de que la vacuna va a funcionar. Esto después, más allá de los, obviamente todavía no se puede decir funciona, porque se necesita esperar, como decís vos, un poquitito más, no esperar eternamente, ¿no? O sea, hay cosas que uno espera y no sabe si alguna vez van a ocurrir. Esto va a ocurrir, esto va a tener una solución. Y mientras, como te decía, no es que estamos quietos. Mientras hacemos, mientras se investiga, mientras, las universidades, hay muchas universidades y facultades que hoy tienen sus puertas abiertas porque por esto que te decía, porque están trabajando adentro, no de la misma forma, no con los estudiantes, no en el orden pedagógico presencial, pero están trabajando porque, por ejemplo, son centros de seguimiento de casos estrechos, entonces ahí hay trabajadores no docentes que están tomando la temperatura. Se ha aprendido en estos edificios a hacer lo que estamos aprendiendo toda la sociedad, ¿no? Los trabajadores a lavarse las manos, a que haya distancia, a que estén las ventanas abiertas, a que esté el alcohol en gel, a que se tome la temperatura, ¿no? Eso cuando venga la actividad normal es un plus con respecto a cómo veníamos trabajando, ¿no? Y después, bueno, lo que vos decís, ¿no? Que pasa en todos lados, no relajarnos violentamente, desesperadamente, porque el virus sigue estando muy presente, es muy mortífero, ¿no? Mortífero en todo el sentido, ¿no? Es terrorífico para la vida de una sociedad, entonces, hay que esperar un poquitito más. Sí, sin lugar a dudas va por ese lado. Me parece que lo bueno es intentar, digamos, desde nuestro rol en los medios poder llevar ese mensaje. Creo que es el fundamental, porque uno entiende, me pasa a mí con vínculos afectivos, digamos, ¿no? Y también desde un rol humano decir, pero mirá, todavía no pasó esto, ¿por qué no esperas un poco más para esto, un poco más para lo otro? Porque yo entiendo, obviamente, no estamos acostumbrados a que nos digan que no podemos hacer todo lo que hacemos, porque vivimos en libertad por suerte. Entonces que de golpe haya cosas que estaban en la vida cotidiana que se fueron de un día para el otro por una cuestión lógica de la enfermedad que estaba transcurriendo el mundo de forma tan violenta, es un shock para la cabeza muy fuerte, y entiendo que es fácil confundirse, es fácil que cuando uno dice, mira, de golpe hay menos casos, porque la verdad que bueno, no de golpe, por todo lo que se hizo antes, ¿no? Pero digo, de ahora hay menos casos, hay menos contagios, me animo un poco más, y es como todo, ¿no? Cuando le perdés un poco el respeto y le perdés un poco el miedo, arranca lo peligroso, porque cuando vos decís, bueno, hago lo que tengo ganas de hacer, total, no me voy a dar cuenta si me contagio, porque encima está esa cuestión, al ser una cuestión invisible, uno puede estar en un lugar haciendo las cosas mal, que en ese momento no sabe las consecuencias que va a tener, porque en ese momento no te puedes dar cuenta nunca que te estás contagiando. Yo tuve coronavirus y no me di cuenta nunca cuándo me contagié. O sea, evidentemente en algún momento sí me pasó y jamás me di cuenta cuando ya tenía los síntomas. Entonces, esa es la parte a veces más peligrosa, porque uno puede actuar de forma inconsciente, pero no tiene consecuencias inmediatas, a diferencia de otras actividades que uno sabe cuando las está realizando la consecuencia que tiene, ¿no? Sí, y además, acá yo pienso, mira, te escuchaba y pienso cómo a veces tenemos también que ponernos en el lugar de tantos otros que han tenido que salir a trabajar, personal de salud, sí. Pero bueno, hablando de educación, pienso en los docentes, ¿no? O sea, por ejemplo, en los docentes de otros niveles, en las escuelas, ya no los docentes universitarios, pero cómo han tenido, por ejemplo, que muchos de ellos ir a las escuelas para entregar los bolsones de alimentos, sí. Y además hacer los bolsones, que es otra de las prácticas que he visto, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, en mi ciudad yo veo las colas en las escuelas de la gente más necesitada, más humilde, que va a buscar su bolsón, y son los docentes los que están ahí trabajando, ¿no? Entonces, también ponernos en los zapatos de otros que han tenido que tomar tanto riesgo, bueno, el personal de comunicación que ha salido a trabajar, los de salud, todos los que han sido esenciales, que no tuvieron esa, no voy a decir privilegio ni mucho menos, pero no tuvieron la posibilidad de estar en sus casas o estar encerrados. Bueno, ahora también hay que seguir cuidándolos porque esa tarea se sigue haciendo, ¿no? Y especialmente no quiero
tampoco llevar una conversación a un lugar que vos no la planteaste, pero vos fíjate que en estos días que se ha atacado tanto a los maestros, ¿no? Y a los educadores. Sí. Y como cuando yo pienso el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Porque la tarea que han hecho lo han hecho, la gente lo ha hecho en sus casas con sus hijos, acompañando a sus hijos de una manera increíble, ¿no? Haciendo las tareas, siguiendo. Ahora, lo que han hecho docentes de todos los niveles, que fue tratar de ver cómo educaban para algo que efectivamente tenían a veces preparaciones mínimas, en términos de lo virtual, o cómo han hecho para llegar hasta los cuadernillos en términos presenciales cuando la conectividad por la brecha digital que es tan enorme no estaba en los barrios, cómo han llevado los cuadernillos, cómo han hecho los bolsones de comida, cómo se siguen preparando, porque también se siguen preparando para dar clase, porque siguen aprendiendo, los docentes permanentemente están en formación, no es solamente en el momento que se reciben, como en otras profesiones, los médicos también hacen esto, bueno, muchas otras profesiones, pero este año también siguieron formándose, porque ninguna de las propuestas y programas de formación para docentes se detuvieron, ¿no? Entonces se formaron, dieron clase de formas con mucha dificultad, incluso muchos de los docentes con problemas de conectividad han ido hasta preparar comida, ver cómo les llegaba la comida a los estudiantes y ver cuando los estudiantes tenían problemas hasta de violencia. Vos sabés que en la provincia de Buenos Aires, uno de los lugares donde han aparecido muchas de las denuncias de violencia contra mujeres, de violencia en el hogar, ha sido, primero les llegaban a los maestros, y los maestros los llevaban hacia otros lugares. Entonces, la verdad es que también hay que ser un poco más solidario y ponerse en el lugar de que no es que lo estamos atravesando solos, que hay muchísimos que estamos atravesando este tiempo tan difícil y que bueno, no lo quiero decir a manera de eslogan ni mucho menos, pero que también, además de esperar, tenemos que saber que tenemos que salir con otros, ser un poco más compasivos en el mejor sentido, ponernos en los zapatos, en los problemas del otro para ver cómo salimos juntos. Seguro, y no estaba, la verdad que te adelantaste lo que te quería preguntar en la última pregunta. Ayer charlábamos con el ministro Trota respecto a la carta que publicó el expresidente Mauricio Macri, donde hablaba justamente del tema de la educación y que los chicos eran los rehenes, de que no nos estaban permitiendo ir al colegio y demás. Y te quería preguntar si tenías algún tipo de reflexión. Lo que nos decía el ministro ayer era justamente que decía, bueno, Macri debería encargarse primero de justificar sus 4 años de gestión y el deterioro que le dio al sistema educativo, antes de ponerse a criticar lo que estaba pasando ahora. Preguntarte si tenías alguna apreciación al respecto. Mira, a mí me parece que obviamente eso que dice el ministro, ¿no? Como durante el gobierno del macrismo se desfinanció la educación violentamente, además de que se siguió persiguiendo, injuriando a los maestros, que se ha reprimido a maestros pegándoles en las piernas, acordate de eso, todo eso ha pasado, ¿no? Ahora, a mí me ha resultado por un lado indignante y por un lado absolutamente doloroso que eso que dijo Acuña pueda ser dicho, ¿no? Porque me parece que son dichos en principio muy discriminadores, dichos que tienen un sesgo clasista tremendo, ¿no? Que es esto de que porque son pobres no pueden enseñar, porque son, ¿no? Viejos, descalificados, o sea, muy absolutamente descalificadores y rozando con una matriz profundamente autoritaria, ¿no? Incluso una matriz fascista, porque y con esto no estoy exagerando nada, ¿no? Entonces, eso debería ser condenado por el resto de la sociedad. Y vos sabés que yo creo que en un primer momento algunos de Cambiemos que claramente, no salieron públicamente a condenarlos, pero que no les gustó nada, porque está muy mal que se diga eso, ¿no? Porque es, porque es falso, pero sobre todo porque es profundamente discriminador, profundamente, incluso yo diría, racista y clasista.
necesita, ¿no? Entonces yo creo que algunos miembros de Cambiemos y de la gente que ha votado Cambiemos no le ha gustado nada eso, porque saben el papel que tienen los maestros y las maestras en la educación pública argentina. Pero después, en vez de salir, digamos, a negarlo, más que a negarlo, a condenarlo, ¿no? O sea, en vez de salir Cambiemos a hacer una crítica sobre esos dichos, sale a reforzarlo, ¿no? Y a reforzarlo de una manera que a mí me parece que es preocupante, ¿no? Uno puede indignar, doler, pero sobre todo se tiene que preocupar, porque esas cosas debería haber toda una sociedad que no las tolere, ¿no? Como en algún momento no toleramos que se discuta si la dictadura había estado bien o mal, o si eran 30.000 o no eran 30.000, o si era necesario hacer justicia o no era necesario. Bueno, la sociedad ha dicho no, eso no se discute. Hay acuerdos básicos sobre lo que no se puede decir o sobre lo que no es aceptable para una sociedad. Bueno, me parece que hay que ir por esa línea, ¿no? No hay que poner en duda el papel de los maestros y de las maestras en la educación pública argentina, porque es un papel que para mí es un papel que tenemos que estar orgullosos. No todos los países tienen la educación pública que tiene este país. Esta educación pública es la que ha permitido y sobre la que se va a permitir poder tener una sociedad mejor. La educación pública, el sacrificio con vocación, pero sacrificio al tiempo, que hacen un esfuerzo enorme de los maestros y maestras de nuestro sistema educativo para hacer que los chicos puedan tener otras posibilidades, ¿no? O sea, los chicos y las chicas de la Argentina puedan tener posibilidades de vivir en un mundo mejor. Es enorme ese sacrificio, así que no se puede decir tan livianamente que son fracasados, que son viejos, sin que exista una condena pública sobre eso. Seguro. Florencia, muchísimas gracias. Tengo que terminar acá porque tengo que ir informativo, si no me van a decir de todo. Te agradezco muchísimo el contacto, la verdad que un placer charlar con vos y obviamente a disposición para cuando quieras poder seguir comunicándonos y charlando de temas tan importantes como es la educación. Por favor, un abrazo muy muy grande a ustedes. Muchas gracias. No, por favor, para vos también. Pasaba Florencia Saintaut, diputada de la provincia de Buenos Aires, por el Frente de Todos.